¿Puede el Líbano deshacerse finalmente de Hezbolá? En los últimos 40 años, Hezbolá se ha convertido en el grupo más fuerte del Líbano. Comenzó como una milicia más en la guerra civil, pero ahora es un estado dentro del estado y una de las facciones más poderosas del país. Y mientras que antes del último enfrentamiento con Israel era más fuerte que el propio ejército libanés, Israel ha cambiado la situación por completo. Líbano ahora tiene la oportunidad única de recuperar el control sobre su país y quiere aprovechar esta oportunidad. Por eso queremos hablar aquí sobre si el final de Hezbolá está cerca. Primero, un resumen breve de la historia para saber de qué hablamos. En la guerra civil libanesa, la Hezbolá fue fundada por la Guardia Revolucionaria iraní. Enfrentándose a otras milicias israelíes, logró imponerse y fortalecerse más. Cuando Israel se retiró del sur del Líbano en 2000 tras 18 años de ocupación, los constantes ataques de las fuerzas israelíes fueron un factor clave en la retirada de Israel en abril de 2000 durante la guerra civil. Hezbolá y sus combatientes fueron la primera fuerza en retomar el control del territorio libanés liberado. Los combatientes de Hezbolá, que poco antes habían estado librando una guerra de guerrillas, de repente empezaron a regular el tráfico. A los ojos del mundo árabe y, por supuesto, también en el propio Líbano, Hezbolá contribuyó de manera significativa a la liberación del sur del Líbano con su guerra de guerrillas. 10 años tras el fin de la guerra civil, el país celebraba que la fuerza de ocupación extranjera, Israel, se había retirado. A los ojos de los libaneses, Hezbolá había expulsado a los poderosos israelíes. Sin embargo, los liberadores del país lo llevaron en 2006 a una guerra devastadora. Un ataque con cohetes encubrió una emboscada a una patrulla israelí en el norte de Israel. 8 soldados murieron y 2 más fueron secuestrados y llevados al Líbano, donde probablemente fallecieron por sus heridas. El secuestro tenía como objetivo intercambiar prisioneros. Hezbolá quería liberar a sus propios miembros. Lo que siguió fue una nueva guerra en el Líbano, con una gran destrucción dentro del país, ataques aéreos contra instalaciones de Hezbolá y también una nueva invasión del Líbano por parte de las fuerzas israelíes. Después de varias semanas de combates, Israel se retiró y Hezbolá pudo, una vez más, presentarse como vencedor. El presidente cristiano del país, Emil Lahoud, elogió entonces a Hezbolá y destacó su papel en la liberación del país 6 años antes. Hezbolá alcanzó su máximo poder y reconocimiento. Poco después del final de los combates, siguió la resolución 1701 de la Organización de las Naciones Unidas y se creó la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Parte de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas era el desarme de Hezbolá. Sin embargo, Hezbolá ya estaba demasiado arraigada en el Líbano para que eso fuera posible. Con eso, Hezbolá se había convertido en la organización terrorista más poderosa del mundo por mucho, pero al mismo tiempo también estaba en una mejor posición que cualquier otro poder no estatal. En el Líbano y en el mundo árabe, Hezbolá era respetada por décadas de lucha contra Israel. Afirmaba haber derrotado a Israel 2 veces, algo que nadie más podía decir. Hezbolá, realmente la joya de la corona del eje de la resistencia, era la organización con mayor profundidad, con mayor historia, con mayor capacidad, y había entrado en conflicto directo con Israel varias veces, así que era el componente clave del eje. Aunque seguía siendo una organización terrorista, se había establecido firmemente en Líbano. Cuenta con diputados y ministros en el gobierno. Al mismo tiempo, en el territorio que controla, ha asumido funciones sociales y estatales. De esta manera, se ha convertido efectivamente en un estado dentro del estado, que al mismo tiempo era reconocido y contra el cual ni siquiera el gobierno libanés quería hacer nada. Luego llegaron 2.750 kilogramos de nitrato de amonio y la guerra civil siria. A partir de 2013, Hezbolá intervino en la guerra civil en Siria del lado de Assad, con miles de combatientes. El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, expresó abiertamente su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad y a su ejército. En el canal de Hezbolá, Al-Manar, Nasrallah también dijo que la oposición siria no tiene la fuerza para derrotar a las tropas del gobierno. Según Nasrallah, Siria cuenta con verdaderos amigos en la región y el mundo. Estos amigos no permitirán que Siria caiga en manos de Estados Unidos, Israel o de los infieles. Eso no lo van a permitir. Ellos, la milicia libanesa, está involucrada en los combates en Siria y apoya a los soldados de Assad, continuó Nasrallah. Assad, quien pertenece a una secta chiita,
se enfrentaba principalmente a los sunitas. Entonces se habían aliado con Assad contra los sunitas y eso ya había dañado su reputación. La situación se agravó el 4 de agosto de 2020. Ahí había 2.750 kilogramos de nitrato de amonio. En el puerto de Beirut explotó con la fuerza del 10% de la bomba de Hiroshima. 2 explosiones enormes sacudieron la capital libanesa, Beirut. Estas grabaciones de aficionados muestran la magnitud de las supuestas detonaciones en la zona portuaria. Subtitulación de Zweites Deutsches Fernsehfunk. Luego surgieron acusaciones de que Hezbollah almacenaba armas en el almacén con nitrato de amonio. Lo negó, pero al mismo tiempo intentó destituir al juez responsable de la investigación, lo cual, por supuesto, fue muy sospechoso. Ya estaba debilitada y Líbano en crisis económica. Luego llegó el 7 de octubre de 2024 y luego la mayor participación de Hezbollah en combates contra Israel. Esto provocó el ataque de represalia de Israel y la eliminación de todo el liderazgo de Hezbollah, incluido Hassan Nasrallah. En un rápido intercambio de golpes, muchas de sus armas fueron destruidas en tierra. Hezbollah tuvo graves pérdidas. Como si eso no fuera suficiente, Assad cayó poco después y la ruta de suministro de armas desapareció. Momentos históricos en Damasco. Los rebeldes celebran la toma de la capital siria. Una victoria de la noche a la mañana, aparentemente casi sin resistencia. Después de más de 50 años, el dominio de la familia Assad ha terminado. Aquellos que están felices hoy se hacen notar claramente. Posteriormente, incluso ocurrió el ataque de Israel contra Irán, lo que también debilitó considerablemente a este último. Israel atacó a Irán en la noche del jueves al viernes. El objetivo son decenas de sitios nucleares y militares en el país, declaró un representante del ejército israelí. Teherán lleva a cabo un programa secreto para construir armas nucleares y dispone de suficiente material para fabricar numerosas bombas atómicas. Por las grandes pérdidas de Irán en expertos y recursos, hay menos dinero para Hezbollah. Al mismo tiempo, la posibilidad de simplemente enviarles armas también ha desaparecido, porque se ha perdido el control sobre Siria. Para el Líbano es una oportunidad única para retomar el control de su estado. Por presión de Estados Unidos, el gobierno libanés anunció en agosto de 2025 que ordenó a su ejército preparar el desarme de Hezbollah antes de fin de año. El gobierno también recibe apoyo de Europa, así como de los países del Golfo, que pueden ayudar financieramente al Líbano en su crisis económica. Se condiciona más ayuda económica al desarme. Eso significa que solo si Hezbollah es desarmado, el Líbano podrá salir de la crisis económica con dinero extranjero. Sin embargo, Hezbollah se niega categóricamente a desarmarse hasta ahora. Dice que el desarme solo está planeado debido a la presión externa, no porque el propio Líbano lo quiera. Y aquí se debe entender. Hezbollah representa al Líbano, por eso ella usa ese argumento. Estamos a favor del Líbano y su gobierno. El país mismo no quiere en absoluto que nos desarmen, sino que son las fuerzas extranjeras las que quieren obligar al gobierno a hacerlo. El desarme, según la dirección de Hezbollah, ni siquiera está en discusión hasta que Israel haya abandonado completamente el Líbano. A los intentos de desarmar a Hezbollah seguirían manifestaciones masivas. No se podrían descartar enfrentamientos para confrontar el proyecto israelí-estadounidense, sin importar el precio. Eso lo dice su líder Naim Qassem, y habla explícitamente del peligro de una guerra civil. Irán advierte al Líbano que no ceda ante la presión israelí y occidental. El presidente libanés dice, no es una presión externa, sino una decisión soberana del gobierno. El desarme se llevará a cabo, pero cuando ocurra, surgirán tanto riesgos como oportunidades para el Líbano. Hezbollah puede defenderse con violencia porque está perdiendo su base de poder. Cuenta con el apoyo de la mayoría de los chiitas en el país, y muchos la ven como una protección contra Israel. Sin armas, no podrá controlar partes del Líbano y podría provocar otra guerra civil. El gobierno libanés, en cambio, podría consolidar a todos los grupos armados si logra desarmarlos. Se descarta el peligro de ser un estado fallido. La reputación internacional del Líbano aumentará considerablemente si un grupo reconocido internacionalmente como organización terrorista ya no es más fuerte que el ejército nacional ni controla partes del país. Así, el Líbano puede recibir ayuda extranjera y salir de la crisis económica.
Como las tensiones con Israel disminuirán y la principal organización terrorista será desarmada, la relación con Israel se relajaría. Serían menos probables más enfrentamientos con Israel, así que sería menos probable que estalle otra guerra. Incluso un acuerdo de paz con Israel sería teóricamente posible y tendría gran potencial económico para Líbano. Aunque Líbano corre un gran riesgo al desarmarse, probablemente nunca ha habido mejor momento para no hacerlo. Hezbolá está más debilitada que en décadas. Su patrocinador y protector Irán ha recibido un golpe masivo. Assad ya no está, y con él también se ha ido el suministro de armas y el posible apoyo del país vecino. En la Casa Blanca ahora hay alguien que está dispuesto a mover mundos en Medio Oriente y a hacer cosas que antes eran impensables. Ya sea un ataque a las instalaciones nucleares, la mediación de los acuerdos de Abraham, incluyendo el reconocimiento de la anexión del Golán por parte de Israel, o el traslado de la embajada a Jerusalén. Con el respaldo de Estados Unidos, Europa y los estados del Golfo, Líbano tiene la mejor oportunidad de eliminar el estado paralelo de Hezbolá y recuperar el control total de su territorio. Incluso podría haber una relajación en la relación con Israel. Actualmente, los puertos financieros para la reconstrucción solo son posibles si antes ocurre el desarme de Hezbolá, lo que podría generar un auge económico en Líbano. El desarme de Hezbolá mejoraría a largo plazo la soberanía, independencia y estabilidad de Líbano. Sin embargo, intentar esto también podría llevar a Líbano a otra guerra civil. Los próximos meses serán de suma importancia. Me alegra que den like al video. Comenten si quieren agregar algo. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Eso es todo por ahora. De mi parte, muchas gracias por su atención y hasta pronto.